Fragmento del espacio de Twitter El Megáfono sobre la situación de los pozos en Caquetá. Les voy a hablar de lo que pasó en los pozos en San Vicente del Caguán. Yo creo que es un tema que ha sido suficientemente cubierto por la derecha, o más bien por los medios tradicionales, que eso es como lo mismo, con lo cual pues me voy a tomar el trabajo en estos 7 minutos de comentarles pues lo que pasó y lo que yo pude, digamos, rastrear desde el territorio. Y bueno, resultó que allí en el corregimiento de Los Pozos, San Vicente del Caguán, hace más de 40 días los campesinos, digamos la Guardia Campesina, estaban protestando a las afueras de la empresa petrolera Emerald Energy por los daños ambientales que esta había causado al sector y la destrucción de las vías en la zona por el tránsito, digamos, de los carrotanques de la empresa, entre muchas otras protestas que digamos, se estaban llevando a cabo y a tal punto de que ya había un campamento como tal de la Guardia Campesina allí. Eh, Resultó que el viernes 3 de marzo, bueno, y hay más contexto, ¿no? Hace 12 años llegó esa empresa de Emerald Energy a la zona y, y bueno, ya se había planteado una mesa, digamos, de diálogo, de negociación con varios funcionarios del Ministerio del Interior y de la Defensoría, pero pues estos funcionarios o esa mesa había sido posiblemente insuficiente en la tarea de desescalar pues estas protestas y también o más bien estos campamentos, también en el sentido de que ellos, entiendo, no se iban a retirar hasta que pues no se diera cumplimiento a sus, digamos, a su pliego de peticiones. Resulta que el viernes 3 de marzo en horas de la madrugada se presentan pues estos hechos de violencia en donde resultan asesinados un policía de nombre Ricardo Arley Monroy Prieto y un campesino de nombre Reinel Arévalo. Y bueno, una cantidad de personas, decenas de heridos. Y bueno, allí transcurre la mañana hasta que pues se rinden los agentes de la policía y termina, digamos, allí la Guardia Campesina haciéndoles un cerco humanitario. Son 79 los uniformados que terminan estando allí en ese cerco humanitario, más los 9 empleados de la Emerald Energy que estaban allí en las instalaciones. Entonces allí hasta un personero que fue a tratar de mediar también terminó allá en el cerco diplomático, si se quiere, junto a los empleados de Emerald Energy. Eso fue, digamos, durante la mañana. Digamos, todos vimos que pues es verdad que estaban los compañeros allá de la guardia, digamos, incendiándolo, cada vez más bocatomas de esas de los pozos, incendiando, digamos, las instalaciones, a tal punto de que en algún momento de la mañana se pensó hacer una intervención, digamos, militar, en tanto, pues igual ustedes saben cuál es el cubrimiento que hace los medios de comunicación, tildando esto de secuestro, etcétera, y bueno, entonces asusando a las Fuerzas Armadas para que hicieran un despliegue, digamos, militar, lo que hubiera terminado posiblemente en una masacre pues absoluta. En horas de la tarde llegó la comisión, digamos, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Minas y Energía y de
el Ministerio de Defensa, y pues allí también estaba la Defensoría, Personería, etcétera, y logran desescalar un poco los ánimos que yo me imagino eso estaba súper caldeado. Y bueno, eso desembocó en más o menos 72 horas de negociación y esta tarde pues finalmente pudieron llegar a un acuerdo en el que, bueno, se compromete el gobierno nacional en más o menos 6 puntos. Estos se denominaron el acuerdo entre el gobierno y las organizaciones campesinas, que se llamó Acuerdo Los Pozos, en el cual entre esos 6 puntos los más importantes es posiblemente nombrar una comisión mixta entre varios organismos y pues de la institucionalidad y también de las organizaciones sociales para los procesos agrarios, ambientales, sociales, etcétera. Y pues y que el gobierno establezca canales de comunicación certeros entre la empresa esta Emerald Energy, que al parecer lo que entiendo es que se iban a ir dejando toda la afectación y como siempre la comunidad es la que queda mirando, digamos, para el techo. Con lo cual estas tienen que responder y en ese sentido pues requieren un canal de comunicación con el gobierno, pues la mesa técnica entre Minminas, la autoridad, la ANLA, etcétera, alrededor de la concesión de este y otros contratos que hay allí, y no solo en la zona, digamos, del Caquetá, sino eh, el Meta, eh, el Meta, Caquetá y Guaviare. Y queda en el tintero, pues, digamos, varias cosas. La primera es que es una crónica de una situación que sabíamos iba a suceder, en tanto no se le pone suficiente atención desde el gobierno, en este y en los anteriores sobre todo, sino hasta que sucede algo como esto. Y la segunda es que, pues es bien claro que las cosas sucedieron sobre las 3 de la madrugada. Yo lo que me imagino fue que, y uno puede especular mucho, ¿no? Pero digamos, dentro de las múltiples versiones, yo me inclino hacia la que hubo provocaciones entre las personas que estaban haciendo la guardia de un lado y del otro, en tanto también había un campamento de la policía, y así estalla cualquier cosa, con ánimos caldeados, no haber desde hace 40 días, más de 40 días, haber una mesa para darle trámite a esta situación y que la cosa tenga que escalar hasta que hay muertos de por medio. Y pues obviamente la prensa tradicional eh, y toda la derecha diciendo que lo que tenían era que enviar una comisión a que a sangre y fuego supuestamente liberara a los 79 agentes de la policía. También el hecho de que haya, digamos, tan poca capacidad dentro de las comisiones que envía el gobierno a esta y muchas otras, pues, digamos, protestas que hay alrededor del territorio nacional. Finalmente, pues alegrarnos porque se hayan podido llegar a estos acuerdos y nada, pues dejar esa voz de alerta sobre todo a que pues es insostenible esta situación, ¿no? De que tenga que escalarse un tema de violencia. Quisiera resaltar como un poco frente a ese suceso o fenómeno, como ese trasfondo discursivo, ¿no? O sea, que da pie a que este tipo o sea, ya sea como la expresión de esos fenómenos, y creo que es el modelo de desarrollo rural, ¿no? Que realmente pues ha sido, ¿cómo se dice? Ha sido incisivo en los últimos 20 años y bueno, realmente ha sido así desde bastante,
creer que los últimos casi 70, 80 años, donde se llega a las comunidades y se impone un modelo de desarrollo, pues no es de gratis. Un poco lo que decías, donde ha estado la empresa, ¿no? Guaviare, Meta y Caquetá, uno de los lugares más deforestados precisamente para imponer ese modelo de desarrollo. Y, y es curioso, digamos, que lo que las comunidades realmente, o sea, al momento en el que se llega donde ellas se quejan, pero no se quejan para poder tener autonomía, sino para que ese mismo modelo de desarrollo se siga implantando. O sea, el hecho de que una comunidad se queje para poder tener una carretera que les dejen regalías, que la empresa se gestione de otra forma o deje realmente en el territorio, es exigir que el modelo de desarrollo se cumpla y no exigir o no no se le dé precisamente esas alternativas a que las comunidades construyan una alternativa a ese modelo de desarrollo, ¿no? Sino que se muevan incluso dentro de esa misma dinámica de ese modelo. Y lo triste es que en el gobierno del cambio el modelo de desarrollo es el mismo, o sea, el enfoque territorial es ese, o sea, que dentro del discurso está seguir imponiendo ese tipo de modelos, que no hay un cambio al modelo extractivista o al modelo en que la naturaleza o esa relación con la naturaleza, mal llamada medio ambiente, cambie. Entonces, yo creo que eso se va a seguir viendo. Sigo creyendo que es empoderar a las comunidades de otra forma, no es como simplemente llegar e imponer políticas públicas, sino que las políticas públicas realmente surjan desde los territorios, que pues aunque es un discurso que está muy cooptado por las instituciones y las entidades, es realmente así como pues tratando de hacer alternativas porque estos lugares además son de los lugares que están más empobrecidos precisamente por esa actividad petrolera, y entonces pues hay que repensarnos mucho cómo hacer o sea, esas alternativas de trabajo que se le hay que crear a las personas que trabajan en estas empresas. O sea, la transición es algo que va ahí muy ligada a este tipo de fenómenos y de problemáticas que de hecho se van a venir mucho en el proceso de transición que se está dando, así como algo cortico. Gracias. Vale, compa, mil gracias, yo estoy de acuerdo. Digamos, este evento responde al modelo de desarrollo que tristemente tenemos como, o que hemos heredado, que digamos es una de las grandes apuestas de este gobierno, pero en lo que sea la transición vamos a tener que asistir a este tipo, digamos, de eventos que yo quiero pensar, este gobierno va a ser capaz de darle solución antes de que tengamos estos quilombos. Tribunal, tienes la palabra. Quienes seguimos la situación desde el Caguán, desde un inicio, por estas redes, pudimos ver que las denuncias llegaban de cómo iniciaba este estallido y confrontación con el ESMAD, desde una inasistencia del gobierno a una mesa ya establecida. Y, con la inasistencia posterior llegó la presencia del ESMAD. Entonces fue una situación que vino escalando y, o sea, a lo que tuvo que llegar para que estuvieran 72 horas, a lo que tuvo que llegar para que estén en el territorio, porque ya tenían una cita y no estuvieron. Eh, y también hacía hincapié en quienes estuvimos como viendo desde que empezó, porque lo primero que nos llegaba era el SMAT estalló. Se llevó a una confrontación y a una acción directa de no querer saber más de esta petrolera. Y luego recibimos la noticia del campesino, un campesino asesinado por el SMAT.
que esta muerte tiene algo de curioso y me recuerda mucho al 9 de septiembre porque esa bala que es asesinado y en una confrontación con el SMAT me recuerda al 9 de septiembre que empezaron a usar las balas para acabar con la protesta. Y bueno, y esto se replica desde medios hegemónicos. No solo es el hecho en el que no nos dicen que el campesino es asesinado por la policía, sino que nos dicen que hay vidas que importan más, porque solo nos dicen de la policía, cuando no es la primera víctima que se reportó. Y eso hace que se entienda menos lo que hace la Guardia Campesina, y esta es también otra crítica que veo de esta situación. Empiezan siempre con son indígenas, o sea, empezaron a atacar a las comunidades indígenas. Dan por sentado que en la periferia son indígenas. Así también fue cuando estaba Azoinca eh, en el Congreso. Indígenas se tomaron el Congreso. Eran del Cauca. Sí, quizá muchos indígenas, pero era un sindicato del Cauca. Eh, y sí, es el total cero reconocimiento por lo que es una guardia campesina y, y lo que es su fuerza popular como autoridad, reconocida por la Constitución, como son las guardias indígenas. Y empieza todo este discurso hegemónico que nos dice, como dije antes, que hay vidas que importan más porque solo nos hablan del policía, pero nunca de lo que pasó antes. Y esto desde el gobierno y desde los medios hegemónicos. Nos dicen que el campesino lo mató la policía, cuando es una obviedad. Hacen este cerco humanitario, porque sí, sí es un cerco humanitario. Lo que hicieron para evitar más muertes, porque tuvieron que hacerlo para que pudieran quitar las armas que tenía la policía para seguir dando bala. Eh, Se ve que no hay reconocimiento a las víctimas. A este campesino lo mató la policía. Pues también otro mensaje es que no quiero ser como ellos y todas las vidas me duelen, pero no por eso negar cómo ocurrió todo, que es lo que hacen los medios hegemónicos y lo ha hecho el mismo gobierno. Quiero que el Ministerio de Defensa lo diga. A este campesino lo mató el SMAT y es su primera víctima. Empecemos por ahí, por ese reconocimiento. Y ahí termino mi palabra. Debemos como, o quisiera recordar que en Colombia el campesinado no es reconocido por la Constitución, ¿no? Que ha sido invisibilizado, el campesino como sujeto político en Colombia ha sido invisibilizado precisamente por su lucha, precisamente por la resistencia y la capacidad que tiene de movilización, y creo que por eso sabemos lo fuerte que se le ha dado la violencia con la que se ha querido aplastar y con la que se ha querido acabar desde el lenguaje incluso esa minimización de que no se reconozca que puede haber una guardia campesina, porque en Colombia el campesino es el trabajador rural, es cualquier otra cosa, y se quiere poner incluso a que sea el proletariado rural, pero no se reconoce que el campesino es campesino, y desde lo teórico y desde la política pública y desde el Estado y desde el gobierno en Colombia se ha querido acabar el término campesino, y ese tipo incluso de lenguaje de los medios también se suma a ese tipo de cosas, ya, simplemente. Y no quiero resaltar lo de la policía porque me indigna demasiado, porque la verdad yo sí no lloro policías y no los hijos, o sea, de la forma también en que ellos siempre, ahorita que nomás les dan vacaciones porque ya volvieron, los soltaron, o sea, no, ellos siempre van a tener beneficios, siempre van a ser queridos por la institución, el establecimiento, y defienden el establecimiento. Entonces siempre, la verdad, yo siempre me voy a parar en contra de la policía, es la policía.
quiero decir unas cositas un poco también del contexto del territorio, que hay veces se nos van por alto y están en este acuerdo, ya lo llaman el acuerdo de los pozos. Entonces, digamos, así digamos la primera recapitulación, es una tierra de acuerdos. El Meta, esa parte y esa, sobre todo y esa parte desde abajo de Florencia Caquetá, San Vicente hacia el Meta y Vía de las Delicias ya más abajo hacia Guaviare, que es hacia donde quieren construir la carretera. Y ahí en esta zona de los acuerdos, tierra de acuerdos, digámoslo de una, los acuerdos del Yarí, que permitieron pensar los de La Habana, y desde ahí vemos, se está viendo esa conflictividad donde ya no iban a estar las FARC, como FARC, digamos, que se pensaban en esa época en el territorio, aunque también se asumió que eran de los sitios de entrada donde iba a quedar disidencia. Paréntesis, eso se vio. Gentil Duarte, del primero, fue a La Habana y dijo, no le jaló más, volvió y siguió. ¿Dónde? Ahí, en esta zona de influencia, sobre todo un poquito más al sur de Los Pozos. Bajo este contexto, también venían distintas organizaciones como el DOCAS, CalG, así las dos que primero se me ocurrieron, en una lucha histórica también desde antecitos de que Colombia eligiera a Uribe, por ser considerada zona de reserva campesina, y toda esta lucha también para poder enunciarse sobre su territorio de economías de guerra, históricamente, y manejado también territorialmente fuertemente por las FARC, a pesar de esa entrada militar y paramilitar ya desde el gobierno de Uribe, y bueno, también que todo esto va desencadenando los acuerdos de paz, como sabemos. Ahí hay otra cuestión de todas estas organizaciones gestando también sus guardias, en particular la principal acá, que es la Guardia Campesina del Lozada Guayabero, el Guayabero que tiene incidencia del Caquetá y el Meta. Históricamente es un lugar donde el Meta y el Caquetá han reclamado posesión. Histórica, culturalmente, digamos, la cultura, el llano que suena en la región, es ese llano del Caquetá, es esa cultura, más allá de la cultura del llano del Meta. Sin embargo, dentro del mapa actual, muchas de estas veredas abajo de los pozos, donde está esta carretera, que es la que conecta a La Viuda, Playa Rica, la que se abre hacia La Cristalina, la que baja hacia la Macarena, estos ya son del Meta, y arribita los pozos del Caquetá. Sin embargo, pues lo que les digo, acá hay una disputa territorial y en el acuerdo ahora de los pozos, que se va a revisar trimestralmente, dice el acuerdo, también hay un llamado a que resuelvan ese conflicto territorial definitivamente, para entender mejor lo de las regalías. Bueno, y parte ya lo otro, la compensación ambiental es esta carretera que conecta esta trocha histórica que en algunos de los mapas de Colombia aparece pavimentada y todo el cuento, pero no, es una carretera en trocha que ha sido, digamos, un poquito, entre comillas, mejorada desde los acuerdos de paz, pero en estos planes, ay, se me olvidan los números, 5, 10, bueno, 10 kilómetros alrededor de determinadas zonas veredales, pero más de eso, no es que les hayan hecho mucho en estos años a esa carretera, y para ellos es clave a nivel de comercio, y ahí es donde también van a presionar la licencia ambiental, ¿no? Que concedan esa licencia ambiental rápido para esa carretera. Eso es un tema delicado ahí. No quiero meterme, pero también se ve que está ese impedimento. Piden también la revisión sobre también del PEDET y tenerlo en cuenta. También, digamos, es decir, es como si de nuevo el territorio volviera a gritar por el cumplimiento de los acuerdos de paz, ahora en forma de acuerdo de los pozos.
tienen una relación profunda que hay veces se nos va por alto. Y creo que también, pues es que esto es un llamado de nuevo a una sociedad civil de comprender unos acuerdos que han sido muy afectados por el gobierno anterior en términos, sus términos de paz con legalidad y una serie de cuestiones que han afectado directamente el territorio. A la gente se le olvida, por ejemplo, que el campamento de excombatientes que quedaba en Playa Rica, exactamente en la mitad entre San Vicente del Caguán y La Macarena, les tocó moverlo al Doncello Caquetá por temas de violencia. Se incrementó el asesinato de un momento a otro de excombatientes en la zona y de verdad, ni un minuto, no voy a decir un minuto de silencio, porque ni un minuto de silencio por el compañero Cufiño asesinado en La Cristalina, y otros 3 excombatientes ya han muerto en la zona, afectando muchos acuerdos. También hay acuerdos implícitos no desarrollados entre guardias, disidencias, excombatientes, campesinos no organizados en guardias, indígenas que les han dado durísimo en el conflicto. Repito, la existencia de la comunidad en Vera Chamí allá, ellos se hacen llamar resguardo, no están reconocidos por el Ministerio del Interior, pero se hacen llamar el resguardo Yumadrúa, territorio del Arco, una comunidad en Vera Chamí, entre el Caquetá y el Meta, no es su territorio ancestral, pero esa es la más cercana que está a Los Pozos. Y aclaremos que no está constituida como guardia. Ni siquiera es que tengan un territorio como tal reconocido por Mininterior. Más abajo sí hay comunidad Yu y comunidad NASA organizada y fuerte, también con su respectiva guardia, pero no es su territorio directo de influencia, que sí es el de la Guardia Campesina del Lozada Guayabero. Bueno, digamos que esto es lo que me acuerdo como de los puntos que veo que ahorita no se dijeron, porque creo que el recuento de los hechos, creo que lo hicieron muy bien y esto pues le duele a uno ahorita de entrar a legitimar también, y me uno a la voz de Amisa y el enardecedor con ciertas lugares del progresismo que ya están llamando al encarcelamiento, a la discusión de secuestro, retención, etcétera, pero con vías de criminalizar a los campesinos que en interpretación de esta cuenta, si no se activa de esa manera la campesina, la guardia campesina, tendríamos más muertos y quizá de todos los lados. Creemos que la activación de esa guardia fue por un llamado a la vida y no se activan sin uñas, se activan fuertes, pero conociendo cómo son los tropeles y los bololós en esos territorios, la guardia salvó vidas, de lado y lado. Ya, gracias, gracias. Chévere, chévere tus aportes, muy, digamos, muy a complementar y a brindarnos ese contexto que pues, digamos, muchos desconocemos y que es tan valioso. Fragmento del espacio de Twitter El Megáfono sobre la situación de los pozos en Caquetá.